Buen día a toda nuestra audiencia. El día de hoy estoy con mis compañeros Kevin Madero y Felipe Ruiz, con los cuales vamos a tener una charla crítica acerca del libro Sapiens, de animales a dioses, en sus dos primeras partes, la parte de la revolución cognitiva y la parte de la revolución agrícola. Cabe recalcar, antes que todo, una primera introducción sobre qué trata este libro. Este libro fue publicado por primera vez en el año 2011 y luego traducido a todas las lenguas, entre esas la española, en el año 2014. Este explora la historia cognitiva del Homo sapiens desde el inicio de la humanidad hasta la era moderna, en sus dos primeras partes. Trata temas como lo pueden ser los cambios físicos, los grandes descubrimientos científicos, culturas, etc. Algo que tengo que agregar es que la revolución cognitiva, que es el primer capítulo, habla sobre la evolución que tuvieron los hombres a través de los siglos. Me acuerdo que alcanza a tomar en cuenta diferentes tipos de factores, como por ejemplo la evolución tanto mental, corporal, tecnológica que tuvieron este tipo de humanos, los homos. Creo que me alcanzo a acordar de un ejemplo que estuvo en el libro, el cual era la transición que tuvieron los hombres de cuadrúpedos a bípedos, que si no estoy mal era porque en las praderas el pasto era muy alto y tenían que levantarse mucho para poder mirar. Asimismo, habla también de cómo el lenguaje evolucionó a través de diferentes características, como el chismorreo, la ficción, pero esos son temas que son mucho más adelante del libro. Por otra parte tenemos la revolución agrícola, ¿no? Que según el autor Harari nos dice que cómo este avance ha crecido y cómo también ha sido una trampa evolutiva. Menciona como por ejemplo la domesticación de animales como las ovejas, las vacas o los cerdos, y la plantación de algunos alimentos como el cereal o el trigo nos llevaron a una dependencia de esas herramientas, de estos recursos. Esto provocó un deterioro en la vida y la salud de los sapiens, del ser humano. Se dice que el trigo domesticó al hombre y lo llevó de una manera a obligar a permanecer en un lugar en específico. Es decir, que la gente que mantenía moviéndose de lugar en lugar para adquirir recursos dejó esa tradición a asentarse en un lugar en específico, en un territorio en específico, para cuidar de estos animales o de estas plantaciones. Esto se ha evidenciado como por ejemplo el esfuerzo que tenían los ciudadanos y cómo estos protegían contra invasores, plagas, otros animales, otros seres humanos, para proteger su territorio y sus recursos. Esto generó una situación de sedentarismo en la sociedad, que eso lo podemos evidenciar hoy en día. Hoy en día podemos evidenciar como por ejemplo todas las personas quieren más y más en recursos económicos. Nadie se queda con lo que tiene normalmente. Tenemos las capacidades, oportunidades que tuvieron las personas, y es que cada vez la guerra, por así decirlo, o esa lucha por el poder adquisitivo era mayor. Y estas posibilidades de tener animales, plantaciones, en su mayoría lo podían tener solo las personas que tenían o grupos de élite o personas privilegiadas. Así es, Kevin. Es en realidad fascinante pensar cómo unos simples animales provenientes de la familia de los simios, de los primates, por causa de un accidental, porque en realidad fue accidental, una accidental mutación en su cerebro, lo que conllevó a que tuvieran un diferente desarrollo cognitivo en su cerebro, lo que lleva a que comenzaran a pensar distinto, a pensar más en su supervivencia y a llegar a crear herramientas para la caza, ya comenzar con el tema de la revolución agrícola, ya llegar a sentarse en un lugar, a crear comunidades específicas, a sentarse en un solo sitio, ya comenzar a domar animales y todo esto, hasta llegar hoy en día a lo que es tanta tecnología que se ve, tantos elementos digitales, toda esta evolución como vino desde un simple accidente. ¿O ustedes qué piensan? Sí, obviamente es notorio este cambio, ¿no? Esto creo que nos pone a pensar en que incluso cualquier animal puede llegar a tener una evolución significativa. Tenemos comparaciones con, por ejemplo, el delfín o el perro, que tienen capacidades cognitivas muy altas, y yo creo que nos pone a dudar en qué momento de pronto alguna raza animal, algún ser vivo puede llegar a tener una evolución tan grande como la que tuvimos nosotros, y podrán de pronto llegar a ser, cognitivamente superior a nosotros.
La verdad, yo creo que sí es probable. Al pasar de los años, yo siento que pues, la revolución y la evolución cognitiva que puede tener cualquier animal puede compararse a la que tuvimos nosotros. Por ejemplo, cómo nosotros llegamos a hacer todas esas construcciones y qué más podremos llegar a hacer, porque no hemos terminado de evolucionar. O sea, nuestra evolución hasta ahora ha sido, yo creo que desde mi punto de vista, un 10% de la evolución que podemos llegar a tener. En cambio, digamos, por ejemplo, los perros, quién sabe, los perros de pronto pueden adquirir otra forma, otro pensamiento, pueden llegar a aprender a comunicarse con los humanos de una mejor manera. Los simios pueden llegar a evolucionar a ser otra vez, o sea, como a lo que somos hoy en día, a través de los años. Un simio que actualmente vive hoy podría llegar a convertirse en un humano en 10 años, quién sabe. Y que, por ejemplo, digamos, nosotros hoy en día, la especie humana, nos consideramos, digamos, la especie superior y nos consideramos como que nadie nos puede superar, pero puede que sea algo falso, pero pues digamos, en mi punto de vista, puede que inclusive los dinosaurios en su era pensaran lo mismo. Pensaran que como que eran, digamos, lo más del momento, digamos que los dinosaurios, un ejemplo, pensaran que, digamos, o sea, que eran como indestructibles. ¿Qué pasó? Llegó un fenómeno, un meteorito, los acabó y llegó otra. Así mismo puede pasar con nosotros. Nosotros podemos ya estar muy evolucionados, todo, o sea, podemos estar, digamos, muy arriba en la capacidad cognitiva entre otros animales. Pero ¿qué pasa? Que puede suceder algo, ya sea un fenómeno natural o como lo hemos visto recientemente por nosotros mismos, lo cual está pronosticado por muchas personas que la extinción del hombre va a llegar por el mismo hombre, por sus mismas creaciones, como lo puede ser, digamos, una tercera guerra mundial, que ya no sería como la primera, que eran simples punzones, pistolas, cuchillos, o en la segunda que ya eran misiles, sino que ya puede ser una bomba, una guerra nuclear, lo cual con un inicio de una guerra así puede muy fácilmente llegar al fin de la humanidad. Sí, además de esto, es bueno aclarar que el hombre es lo que es gracias a las herramientas que produjo. Como pues Felipe te estabas diciendo, el hombre pues, destruyó a los animales, a los mismos hombres a través de las armas, de los utensilios y de las herramientas que fue utilizando y fue mejorando con el paso de los años. El hombre no sería lo que es hoy si no tuviera esas herramientas y esas capacidades de creación. Es bueno también aclarar que si un simio tuviera el mismo tiempo que se le dio al Homo sapiens para hacer esto, el simio, gracias a su gran fuerza, pues podría acabar con los humanos en un momento. Bueno, yo creo que sin duda otra parte que es importantísima para nuestra evolución es el poder de la imaginación, y es que creo que la parte religiosa, la parte de de endiosar a alguien, de endiosar a algo, creo que nos mantiene en una manera en que nos aferramos siempre a algo. Somos somos seres sentimentales, que tenemos sentimientos, y creo que es la parte que más nos hace como tal ser personas y no ser como el resto de los seres vivos. Creo que lo importante de nuestra evolución es el lenguaje y la comunicación, ¿no? ¿Cómo fue la manera en que nos empezamos a comunicar para lograr a tener un mejor avance? Hoy que digamos eso también le da algo como, digamos, mal dicho, como de emoción a la vida, como de sentido, porque si los humanos no hubieran tenido como la capacidad de crear lo que se llama la ficción, pues sería algo muy aburrido, porque digamos no tienen creencias, no tienen religiones, no creen en nada que no sea totalmente físico y como coherente, se podría decir, como digamos lo puede ser, digamos, las creencias en las empresas, que en realidad son algo ficticio, algo falso, pero pues es una creencia común, lo cual lo llega a ser algo verdadero, pero eso es algo que no existe, como también es el dinero, cosas así que le han sentido a la vida y que sin ello pues no sería lo mismo. ¿No? Y pues que hoy en día hay religiones que literalmente la vida la dan por el Dios que creen. O sea, todas esas personas asiáticas, esas personas de Medio Oriente, son personas que son muy entregadas a la religión, muy entregadas a sus creencias, y eso permite que pues entre ellos haya una comunidad. Yo siento que si uno vaya, todas las personas ayudan entre todos por tener esa misma creencia, por tener esa misma capacidad de comunicarse de la misma cosa. Bueno, yo creo que obviamente es importante no tener una creencia o creer en algo, ¿no?
pero más que creer en algo o en alguien, siento que es importante no tener sentido de pertenencia a uno mismo, ¿no? Creo que al fin y al cabo el ser humano termina peleando con otros seres humanos y con otras especies por la supervivencia en sí, como lo hacen todos los seres vivos. Creo que obviamente el papel de la supervivencia es el factor que nos mantiene vivos. Y bueno, como ya lo dijimos, ¿no? La capacidad cognitiva es la parte fundamental del ser humano, ya que pues como ya lo dijimos anteriormente, no somos la especie más fuerte, no somos la especie más grande, con garras, con mejor mordedura, no. Nuestra capacidad intelectual es la que nos da el poder que tenemos en el planeta. Nos brinda como lo mencionó Dari, pues nos brinda la capacidad de crear estrategias. De no ser por nuestra capacidad cognitiva, muy posiblemente no estaríamos hoy en día acá y reinaría otra especie animal. Que es algo que no está muy lejano, porque pues como se dice, luego de que llegue la extinción del hombre, ¿qué? Porque, o sea, ¿qué va a reinar? ¿Alguna especie animal, alguna bacteria? O como lo han pronosticado varios estudios que pueden ser, un ejemplo, las cucarachas, las únicas que sobrevivan. Puede que el humano se crea, digamos, como, digamos, lo más superior, lo más esto por su tema cognitivo. Pero puede que para otras especies o para, si llegase a existir una vida más allá de la Tierra, hayan civilizaciones mucho más avanzadas que las del humano y simplemente nosotros estemos en un paso muy corto. Pero pues es algo que no se puede saber, digamos. Además, siento yo que esta pues nueva capacidad que recibió el humano pues de pensar, de creer, de todos estos aspectos, nos dio la capacidad de comunicación y de lenguaje, que es algo que resalta mucho Harari en su texto. Él, si no estoy mal, nos recuerda cómo los sapiens le ganaron a los neandertales pues al paso de los años. Él menciona que los neandertales ganaron varias contiendas, pero a través de la experiencia, de la recopilación de batallas perdidas y de nuevas estrategias y pues asimismo de la comunicación, lograron ganarle a los seres de pronto más fuertes pues con relación a los humanos, ¿no? Pues dicen que llegaron a extinguir a todas las especies gracias a estos tipos de procesos y capacidades cognitivas. No sé qué piensan. Sí, obviamente, o sea, creo que lo que dice Ari tiene mucha razón, y es que a través de las batallas pues uno va adquiriendo ese conocimiento, obviamente también trayendo de pronto a acotación la parte de algunos autores que mencionan que pues la oralidad fue fundamental para la comunicación del ser humano, y que por medio de la experiencia era que entendíamos el conocimiento. Pero bueno, quiero traer a acotación también la parte de la jerarquización social, dejar de un lado la parte cognitiva y hablar más de lo social, hablar un poco de la parte de la agricultura y de cómo se dio este avance social y esta comunicación entre los seres humanos, y cómo llegamos a tener esos lazos tan internos, ¿no? Como tan juntos cada uno. Pues también el aspecto de como las comunidades, los lazos sociales y todo esto, me gustaría citar el libro de la oralidad de la escritura del español Román Guer, el cual pues aclara que el humano es quien es y todo se lo debe obviamente a su capacidad cognitiva, pero más que esto a la oralidad y al lenguaje, como lo es el escrito y pues posterior a ello la lectura. Porque ya sabemos que luego de toda esta evolución cognitiva, la agricultura, todo esto, surge la escritura, lo cual pues pasó, digamos, primero eran pictogramas, cosas así, y pasó ya a ser algo escrito. Esto, pues llevándolo al tema de los lazos sociales y toda esta evolución cognitiva del hombre, tiene que ver en que al principio muchas personas se reunían en grupo y hacían como reuniones solo para escuchar el discurso de alguna persona. Porque en su mayoría casi todos los ciudadanos eran analfabetas, excepto unos pocos, los cuales se consideraban en su época privilegiados. Entonces se reunían en grupo, hacían lazos sociales para escuchar el discurso o simplemente la historia contada, gracias a la ficción, la historia contada de alguien que no era analfabeta, que sabía leer, que sabía escribir, y que pues esto se fue transfiriendo generación en generación hasta pues hoy ser algo común. Me parece importante lo que estás diciendo, debido a que con la revolución cognitiva y pues la
la apertura de nuevas creencias, permitió que bueno, eso lo menciona en el libro, algo así lo medio lo cita, diciendo que durante las noches se reunían en fogatas a hacer danzas, a hacer rituales, todo, sacrificios también, todo para sus creencias y sus dioses. Esto también vino con lo que mencionó Kevin hace un momento, que era de la revolución agrícola, la cual pues a los humanos, al ver que pues tenían alimento casi pues técnicamente indefinido, solo plantándolo y pues cosechándolo, la vieron fácil y dijeron no, nos quedamos aquí en este sitio donde pues tenemos comida asegurada, hay animales rondando, aquí nos quedamos pues para tener un alimento seguro. Ya en este ámbito pues llega la domesticación de los animales, que mucho antes podrían verse como un depredador, o si no un depredador, digamos, se podría decir un rival, una presa. Pero ya con esto el humano, ya con su desarrollo cognitivo, como que piensa más y dice, venga, si yo tengo tantos animales acá, porque no los domestico, los uso a mi favor, como que los traigo de amigos, se reproducen, ya que en este, digamos, tiempo ya el humano como que ve la habilidad de reproducción entre los seres vivos, los reproduce, los domestico, los uso a mi bien, como pues generando comida, generando cosecha, todo esto, y pues llega un ámbito bueno que pues digamos que ya no tenía como tanto riesgo en ir a cazar, buscar comida, si de pronto iba a cazar y no encontraba nada, pues ahí sí, como dicen, ya no había comida porque como. Mientras que en este momento pues ya tienen o sea, ya están asentados en un sitio, ya tienen sus comidas, tienen sus cultivos, todas sus cosechas. Y pues aquí también llega otro ámbito malo, que pues fue el sedentarismo. Como se vio al principio de la humanidad, que ya pasaron de estar movilizándose de muchos lados a otros lados buscando comida, ya se asentaron en un sitio, ya llegó el sedentarismo, ya no se mataban tanto, ya no andaban tanto, ya no se movilizaban, sino que eran más asentados en un lugar, y esto los llevaba a eso. Otro ejemplo de sedentarismo se puede vivir en la era moderna, que antes, digamos, el humano tenía que, un ejemplo, caminar más, tenía que movilizarse más por la ciudad, por todos lados, para buscar oportunidades, o si fuera para conseguir información, como un simple hecho de levantarse de la cama, ir y buscar el periódico para ver qué ha pasado en la sociedad. Mientras que hoy en día, con todas las revoluciones digitales, lo que es celulares, o lo que fue en su revolución industrial, lo que fue el invento de la rueda para luego crear automóviles y todo eso, ya el humano no se moviliza por sí mismo, sino que crea elementos que lo hacen por ellos. Entonces ya se vuelve más sedentario y pues se van perdiendo como estas habilidades notorias del hombre. Obviamente, yo creo que la revolución agrícola fue un paso importantísimo a el punto en el que estamos hoy en día. Pues creo que a través de esa revolución se empezaron a dar esa diferencia y esa jerarquía social que empezamos a tener durante todo el tiempo que desde ese entonces. En ese tiempo podíamos evidenciar que la gente que más tenía cosechas, más tenía tierra, tenía más capacidad económica o era superior al resto. Hoy en día siento que eso se mantiene, siento que es una parte pues creo que importante por un lado, pero lleva a unas desigualdades sociales supremamente grandes. Nos trata en que pues por ejemplo la gente pelea simplemente por tener más que otra persona. En ese tiempo uno lo puede asociar a la supervivencia, pero hoy en día creo que la mente del ser humano ha cambiado y ya no solo lo hacen por supervivencia, sino lo hacen por temas de egos, por temas de simplemente querer más que otra persona, por simplemente verse mejor ante otra persona o por ver mal a la otra persona. Es importante aclarar que pues, para este punto donde la agricultura y el sedentarismo empezó a suceder, los Homo sapiens y los sapiens y como tal los humanos estuvieron regados ya por todo el mundo, tanto por América hasta la China, hasta los rincones más inhóspitos de la tierra, por decirlo así. Me gustaría hacer una pregunta y hacer como algo referente a esto. ¿Es que los hombres somos dueños de las invenciones o las invenciones son dueños de los hombres? Bueno, yo creo que esta pregunta se puede responder en base a lo que dijo Harari, ¿no? Harari dijo que a pesar de que el hombre iniciara a cultivar el trigo, nos volvemos dependientes de ellos, dependientes de ese artículo. Cambia completamente nuestra función como ser humano, ya que, bueno, trayendo otro ejemplo a la actualidad, creo que la mayoría de personas no podemos prácticamente estar un día completo sin el celular. Nos volvemos dependientes de esta herramienta que nosotros mismos creamos. Creo que pues eso lo podemos llevar mucho a
no sé si una evolución, sino incluso un retroceso que nosotros tenemos y que lastimosamente hoy en día dependemos de esos artículos. Esto se puede denominar un ejemplo como una evolución en lo material, pero un gran retroceso en lo cognitivo y en las habilidades que el hombre desarrolló. Porque, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Al principio el humano tenía más creatividad, como de tan poco que tenía, pues podía innovar más, crear más cosas, herramientas útiles para la casa, para el transporte, todo esto. Pero a medida que vamos creando cosas, ya como que la necesidad de la que teníamos antes, ya carecemos de esa necesidad, porque ya tenemos como ese elemento que nos satisface en ese ámbito. Entonces dependemos de él, ya se van perdiendo estas habilidades de innovar, de crear. Entonces pues ya como que esto se va yendo para un lado y si no tenemos esos elementos, pues ya no sabemos qué hacer. Entonces pues esto es un factor demasiado negativo, que en la evolución de lo material pues a la vez retrocedemos en lo cognitivo. Bueno, yo creo que también podemos, en base a esto, obviamente mencionar la parte en la que el hombre dejó de utilizar sus capacidades físicas para adquirir cosas, simplemente. El hombre cada vez busca más la facilidad para realizar cosas tan básicas como limpiar la casa, ya lo puede hacer incluso un aparato. Cosas tan básicas como realizar una investigación, la inteligencia artificial lo puede realizar por ti. Cosas tan simples como, por ejemplo, simplemente hablar con una persona o esforzarse por aprender un nuevo idioma. Hasta incluso ya hay aplicaciones, hay métodos para hablar y que esa misma inteligencia celular o herramienta lo traduzca por ti mismo. Siento que obviamente eso nos vuelve un poco, no sé llamarlo, pero entre comillas podríamos decir ser como inútiles ante las sociedades de pronto, como los animales que pues siguen manteniendo esta capacidad física tal y cual. Me parece que esto que dices es bastante acertado. Técnicamente los humanos de hoy en día son, sí, como tú lo dices, inútiles, son perezosos. Los humanos de hoy en día... Sedentarios. Sí. Los humanos La pereza está matando a Colombia. Los humanos de hoy en día no prefieren ver un video de 30 segundos a ver un documental que de verdad sí les aporte a su cognición, o digamos ver documentales científicos o algún deporte, hacer algún deporte. Prefieren estar en la casa viendo cosas que nos den algunos sentimientos rápidos y nos den dopamina de manera rápida, que es lo que preferimos actualmente. Bueno, ¿y qué nos queda de conclusión? Porque ya hemos reflexionado sobre el libro, sobre cómo lo enlazamos a la vida actual, a la era moderna, el cual el libro estuvo bueno y también nos pone a reflexionar, digamos, en ámbitos como por qué nos hemos vuelto tan sedentarios, porque se han perdido, no costumbres, pero esas habilidades que caracterizaban a la especie humana por encima del resto de animales. ¿Qué nos queda de conclusión? ¿Qué podemos como reflexionar y, digamos, generar un cambio en nosotros para quitar estas malas costumbres? Bueno, pues yo creo que hablando como desde un punto de vista de una evolución o una revolución, creo que la vida del ser humano ha cambiado, obviamente, porque no es lo mismo hace 100 años. Creo que hace 100 años la tecnología ni siquiera era tan influyente como lo es hoy en día. El humano creo que se da, la evolución de nosotros se da, y creo que no es factible debido a la rapidez en la que evolucionamos. Creo que no tenemos un pensamiento crítico a la hora de realizar las cosas que nosotros realizamos. No pensamos a la hora de inventar algo, ¿sabes? Siempre pensamos en cosas más fáciles. Siempre pensamos en la salida rápida, exactamente. Nunca nos planteamos en decir, bueno, el mundo es así y tal como es el mundo, me voy adaptando a sino es muy rápido nuestra evolución. Entonces creo que al ser humano no le da el tiempo incluso como de decir, bueno, tenemos estas herramientas, vamos a realizarlas para estas cosas. Simplemente tratamos de sobrevivir en un mundo con nuevas cosas, en el que muchas de las cosas ni siquiera comprendemos y no sabemos cuáles son sus usos. Esto me acuerdo algo ligero que se relacionaba en el libro, y pues lo quiero relacionar con que el hombre no está capacitado y no tiene esa... O sea, sí se adapta rápido a las cosas, pero es que el humano está avanzando aterradoramente rápido, y es algo que mencionan en el libro. El hombre no está ni capacitado ni mental, ni física, ni psicológicamente para avances tan rápidos.
Por eso, asimismo como los animales, en el relato nos menciona que los animales se extinguieron a causa de los cambios rápidos que llevaron, cuando llegaron los sapiens, a través de los cambios rápidos se extinguieron esa especie. Yo siento que estos cambios rápidos y esa capacidad, poca adaptación que tenemos va a hacer que los humanos se extingan a sí mismos y pues deje a otra especie dominando. Aquí la verdadera pregunta es, ¿qué otra especie o qué otro animal seguiría después de nosotros? ¿Qué animal ustedes creen que sería el siguiente en este ámbito? Bueno, yo creo que esa es una duda que en estos momentos creo que ni siquiera los científicos podrían responder. Creo que es, bueno, no sé si es imposible, pero a mi conocer muy complicado de saber, ¿no? Creo que de todas maneras el ser humano en estos momentos es un ser superior por la parte cognitiva, pero también es cierto que es un ser inferior a sus propias creaciones. Bueno, y digamos, queda como la tarea, ¿no? De reflexionar gracias a esta charla que tuvimos, pues digamos, se puede como concluir en que pues estas revoluciones han sido muy buenas, estas evoluciones han sido muy positivas para la humanidad, pero el mismo humano se ha encargado de que esta evolución se vuelva algo negativo en sí. Pues se han perdido las costumbres. Un ejemplo en lo que Kevin mencionaba hace un tiempo, yo no creo que sea falta de tiempo, sino falta de cerebro, porque se ha perdido el cerebro tan bueno que se tenía antes, la capacidad de innovación, de creación que se tenía antes, y ahora ya todo se vuelve como muy rutinario, como que ya todo lo tenemos, entonces pues ya como que no pensamos más allá. Ajá, no pensamos más allá, como que no nos... ¿La pereza nos gana? No nos quedamos preocupamos en pensar, en innovar, en algo así, sino que nos quedamos en lo que nos dan y ya. Así es. Nos quedamos entre lo superficial. Señor, bueno, agradecemos a todos los oyentes y bueno, les recomendamos el libro de Harari, léanlo. Sí, es un libro muy bueno, les recomendamos que los lean, es un libro que nos invita a reflexionar, a pensar, y pues que muchas personas, incluyéndome, sabíamos de cómo había sido más o menos la evolución del hombre y eso, pero pues no lo sabíamos como tan detalladamente y los pasos que tuvo. Entonces pues es algo muy bueno que nos invita a reflexionar y pues sí, es un libro muy bueno que nosotros recomendamos. Siento yo que gracias a este libro el lector puede preguntarse ¿qué fue el humano? ¿Qué va a ser de él? ¿Y qué somos? Estas preguntas se las dejamos de tarea. Gracias. Bueno, y queremos dar la despedida, muchas gracias por escucharnos, agradecemos pues el tiempo que se han tomado en pensar y pues agradeceríamos mucho más que al igual que nosotros reflexionaran sobre esta lectura, sobre este libro, en cómo podemos cambiar nuestros hábitos y pues todas estas cosas. Esperamos nos veamos en una próxima ocasión y hasta luego.